Cada año, miles de norcoreanos intentan escapar de Corea del Norte. De esos miles, solo muy pocos lo logran. Hoy en día, tras el sellado total de sus fronteras, la libertad es casi un mito. No es una huida, es un milagro estadístico que solo ocurre para unos pocos elegidos. La mayoría de la gente piensa que morir de frío es como dormirse, que te vas apagando poco a poco. Pero los que han intentado escapar de Corea del Norte cruzando el río Tumen en invierno dicen otra cosa. Dicen que el agua a 20 grados bajo cero se siente como si 1000 cuchillos te atravesaran la piel al mismo tiempo. Estás parado en la orilla. A tu espalda, la dictadura más hermética del mundo. Frente a ti, la incertidumbre. Tienes exactamente 40 segundos para cruzar antes de que tus músculos se paralicen. Si te quedas quieto, te ahogas. Si te mueves demasiado rápido y haces ruido, el guardia fronterizo norcoreano que está a 50 metros te mete una bala en la cabeza. No hay juicio, no hay advertencia. Esa es la realidad de esta noche. Mientras tú escuchas esto, hay alguien, ahora mismo, arrastrándose sobre el hielo, rezando para no ser visto. Y lo peor no es que puedan morir, lo peor es lo que pasa si los atrapan vivos. Campos de trabajos forzados, tortura y el castigo de 3 generaciones, donde tus hijos y tus nietos pagarán por tu crimen. Vamos a dejar algo claro desde el principio. Todo lo que te han contado en las películas sobre escapar corriendo hacia el sur, hacia la libertad, es basura. La zona desmilitarizada no es una frontera, es una trituradora de carne. Estamos hablando de 4 kilómetros de ancho sembrados con 2 millones de minas terrestres. Es la zona con más explosivos por metro cuadrado del planeta. Y si por un milagro logras no volar en pedazos, tienes sensores de calor y ametralladoras automáticas Samsung SGR, a uno que te detectan a 3 kilómetros y disparan sin intervención humana. Nadie cuerdo intenta salir por ahí. Es un suicidio asistido, lo que nos lleva a la verdadera anomalía. La única salida es la puerta de atrás, hacia el norte, hacia China. Pero aquí es donde la historia deja de tener sentido. Porque si estás huyendo de una dictadura brutal, ¿por qué correrías hacia los brazos de otra dictadura aliada que te odia igual o más? Pero antes de cruzar, tienes que preguntarte, ¿qué empuja a alguien a arriesgarlo todo? No es solo el hambre, es la información. En los últimos años, la mayor amenaza para el régimen de Kim Jong-un no han sido las armas nucleares, sino las memorias USB. Contrabandistas traen series de televisión de Corea del Sur y películas americanas. Imagina que toda tu vida te han dicho que el sur es un infierno pobre y lleno de mendigos. Y de repente ves un video de Seúl, ves los rascacielos, la comida, la libertad. En ese momento la mentira se rompe. Tu cerebro hace clic. Ya no puedes vivir en la Matrix. Ese es el momento exacto en que decides que prefieres morir intentando salir que vivir un día más de rodillas. El plan suena simple sobre el papel, cruzar el río Yalu o el Tumen cuando se congelan. Pero hay un detalle que la mayoría ignora. Los guardias fronterizos norcoreanos no están ahí para evitar que entren enemigos, están ahí para evitar que salga la propiedad del Estado, o sea, tú. Y digo propiedad porque así es como te ven. Lo inquietante es que a veces la bala no llega. A veces el guardia te ve y no dispara, se da la vuelta. ¿Piedad? No. Soborno. En un país donde el salario de un soldado no alcanza para comer, la vida humana tiene un precio de mercado. Unos cuantos cartones de cigarrillos o dólares americanos pueden comprarte 5 minutos de ceguera. Pero piénsalo un segundo. Estás poniendo tu vida en manos de un tipo con hambre y un rifle, esperando que cumpla su palabra en la oscuridad. Si cruzas, felicidades. Estás en China, y aquí es donde empieza el verdadero infierno. China no es un refugio. Es una jaula más grande. El gobierno chino tiene un acuerdo de repatriación con el norte. Si te ven, te devuelven. Y si te devuelven, te ejecutan públicamente para dar el ejemplo. Hace 10 años, esconderse en China era difícil. Hoy es casi imposible. Este es el dato que me hiela la sangre. China tiene el sistema de vigilancia más avanzado del mundo. Cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial en cada estación de tren, en cada esquina. ¿Cómo te mueves por un país que todo lo ve cuando no tienes pasaporte y tu cara grita extranjero? Te conviertes en un fantasma. No existes. No puedes ir al médico si te rompes una pierna. No puedes denunciar si alguien te roba o te viola. Y créeme,
Las mujeres norcoreanas son las principales víctimas de redes de tráfico humano en esta zona. Para moverte necesitas ayuda, necesitas a los brokers. Esta gente opera en las sombras. Son redes criminales que, irónicamente, son la única esperanza de vida. Te mueven en baúles de autos, en camiones de ganado, cruzando 3.000 kilómetros de territorio hostil hacia el sur de China. Pero nada es gratis. El precio de la libertad se ha disparado. Antes costaba un par de miles de dólares. Ahora, con la vigilancia digital, cuesta más de 10 o 15.000. ¿De dónde saca ese dinero alguien que viene de la hambruna? Se endeudan, venden su futuro. Es un negocio redondo. Y uno se pregunta, ¿realmente les importa si llegas vivo? ¿O eres solo carga perecedera? He revisado testimonios de gente que fue abandonada a mitad de camino porque la ruta se complicó. Simplemente los dejaron ahí en medio de la nada esperando a que la policía china los encontrara. Si logras cruzar China sin que el reconocimiento facial te detecte, llegas a la frontera sur, Vietnam o Laos. Aquí el enemigo cambia. Ya no es el frío ni la tecnología, es la jungla. Tienes que caminar cientos de kilómetros a través de montañas sin caminos, sin equipo, sin comida. La gente que ha vivido toda su vida en el frío del norte colapsa con el calor tropical. Dengue, malaria, serpientes, y todavía te persiguen espías norcoreanos que operan en el extranjero. Hay historias que no salen en las noticias, de grupos enteros de desertores que se perdieron en la selva de Laos y nunca más se supo de ellos. La selva se los tragó. Pero hay un momento específico que todos los supervivientes recuerdan, el río Mekong. Al otro lado está Tailandia. Tailandia es la meta. Es el único lugar donde ser arrestado es una buena noticia. Si cruzas ese río y te entregas a la policía tailandesa, el juego termina. Te procesan, llaman a la embajada de Corea del Sur y te suben a un avión. Aterrizas en el aeropuerto de Incheon en Seúl, te dan la ciudadanía. Eres libre. Pero la película no termina con un abrazo y música feliz. Empieza la parte más extraña, el viaje en el tiempo. Imagina que vienes de la Edad Media y te sueltan en el año 2026. Los desertores son enviados a un centro llamado Hanawon. Es una escuela de reeducación obligatoria de 3 meses. ¿Qué les enseñan? No matemáticas ni historia. Les enseñan a usar un cajero automático, a usar una tarjeta de crédito, a entender qué es Internet. Hay testimonios de norcoreanos que entran en pánico al ver un supermercado por primera vez. Se desmayan, no pueden procesar que haya tanta comida junta y que nadie la vigile. El cerebro no está preparado para pasar de la supervivencia extrema al consumo extremo en 24 horas. Y aquí viene la parte incómoda, la parte que nadie quiere admitir. Físicamente has escapado, pero mentalmente sigues allí. Hablamos de gente que pasa años despertándose sudando, pensando que la policía china está golpeando la puerta. Gente que no puede disfrutar de una comida porque recuerda que su madre, la que se quedó atrás, probablemente esté siendo interrogada y torturada en ese mismo instante por su culpa. La culpa del superviviente. Escapar de Corea del Norte no es una victoria, es un intercambio. Cambias el miedo a morir de hambre por el miedo a vivir recordando lo que tuviste que hacer para sobrevivir. 4.000 kilómetros de miedo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a dar el primer paso sobre el hielo?